En nuestro enemigo, el Estado, de 1936, Albert J. Nock formula una crítica radical al rol del Estado en la sociedad. A su juicio, el Estado no representa una instancia protectora ni un mediador indispensable entre los ciudadanos, sino un ente institucional que, so pretexto de servir al bien público, se apropia de los recursos y de las libertades de los individuos. Para Nock, la historia sugiere que el Estado tiende a expandirse continuamente, aumentando su influencia sobre las vidas de las personas y configurándose como un aparato de poder que oscila entre lo parasitario y lo predatorio. La premisa fundamental se plasma en la propia elección del título. Nock describe al Estado como un enemigo que de manera más o menos sutil manipula y coacciona a los ciudadanos. Insiste en que no hay que confundir Estado con gobierno, una distinción conceptual que él mismo subraya, ni tampoco hay que confundirlo con sociedad. A lo largo del texto se esfuerza por evidenciar que el Estado trabaja contra la sociedad civil, instrumentalizándola y socavando su potencial creativo. La obra se propone, por tanto, alertar al lector sobre las verdaderas intenciones y el modus operandi de esa maquinaria estatal que Locke ve dominada por intereses particulares y fuerzas oligárquicas. Una de las primeras tareas que asume nuestro enemigo el Estado es delimitar con precisión qué entiende por Estado. Ante la posibilidad de confusiones, el autor enfatiza que Estado no equivale a gobierno en un sentido amplio, ni a sociedad como conjunto de relaciones entre individuos. En varios pasajes declara que el Estado se fundamenta en la coerción, en el monopolio de la violencia legítima y se sostiene por la exacción de recursos. Es una entidad que, según su análisis, inevitablemente se erige en un poder aparte y a menudo contra la sociedad. El Estado, afirma, no se mantiene a sí mismo con la producción de riqueza, sino con la confiscación de la misma. Su naturaleza coercitiva se demuestra allí donde reclama jurisdicción sobre todas las actividades de la vida humana. Por eso, su inclinación es siempre la de crecer y absorber más poder, hasta que la sociedad queda reducida a un simple sirviente. En esta caracterización se observa la importancia de teorías que conciben al Estado como una estructura separada que no se confunde con la comunidad civil ni con la vida económica productiva. Mientras que la sociedad crea y produce, el Estado expropia y reparte beneficios a grupos de interés que logran capturar su aparato. De hecho, uno de los más grandes énfasis de la obra es que el Estado se encuentra inevitablemente al servicio de élites que lo manipulan para su provecho. Un aspecto interesante de su concepto es que considera al Estado como algo intrínsecamente expansivo. Una vez establecido el monopolio del poder político, no hay nada en la naturaleza del Estado que lo contenga dentro de límites fijos. Su esencia es la expansión. Este dinamismo lo compara con otras entidades que, en la visión de Locke, podrían autorregularse si carecieran de la autoridad suprema para imponer su voluntad a la fuerza. Del mismo modo, Albert J. Nock separa el sentido original de gobierno como un conjunto de reglas necesarias para el orden social de la degeneración que el gobierno sufre al volverse Estado. Para él, se podría imaginar un gobierno limitado a la protección de la vida, la propiedad y la libertad, sin inmiscuirse en otras esferas.
Empero, la historia muestra que ese gobierno tiende a transformarse en un estado interventorio omnipresente, puesto que encuentra incentivos para acumular poder. Este proceso es, en sus palabras, inevitable en la medida en que el monopolio de la coacción carece de contrapesos efectivos. En términos prácticos, J. Nock aborda ejemplos de su momento histórico, inicios del siglo XX, para ilustrar cómo las democracias no están exentas de la lógica expansiva. Sostiene que a veces las masas dan su consentimiento a que el Estado crezca, sin ser plenamente conscientes de que al hacerlo están cediendo parcelas de su propia libertad y facilitando la monopolización del poder por parte de minorías organizadas. El gran embuste del Estado democrático es presentar sus actos de usurpación como la voluntad popular, cuando en verdad responde a la maquinaria de ciertos grupos de poder. De nuevo, su visión es desmitificadora. Ni el discurso sobre el bien común ni la retórica de la democracia suponen por sí solos una contención de la naturaleza expansiva del Estado. Este segundo apartado define la columna vertebral de la obra, a partir de esta idea de que el Estado es un organismo distinto de la sociedad y orientado a la exacción. Nock desgrana más adelante conceptos como poder social contra poder político y la tendencia irrefrenable del Estado a asfixiar el desarrollo genuino de las instituciones voluntarias. Uno de los ejes centrales de la argumentación es la distinción entre lo que llama poder social y poder político. Nock retoma una línea de pensamiento que se encuentra en algunos pensadores liberales y libertarios, pero la expresa con un tono directo y provocador. El poder social, según su definición, es la fuerza creadora, cooperativa y espontánea, que surge de la interacción libre de los individuos. El poder político, por el contrario, es el poder de coaccionar, imponer y extraer recursos sin una contraprestación voluntaria. El poder social consiste en la capacidad de los individuos para producir, intercambiar y asociarse sin recurrir a la fuerza. Es la raíz de la civilización y el fundamento de la prosperidad. En contraste, el poder político descansa sobre la violencia, la confiscación y el mandato impuesto. Allí donde domina el poder político, la sociedad se encuentra en una posición subordinada. Esta dicotomía le permite clarificar cómo a lo largo de la historia se han dado periodos en los que el poder social creció, guerras aparte, algunos intervalos de menor injerencia estatal que proporcionaron mayor desarrollo económico y cultural, y otros en los que el poder político se impuso, aplastando la autonomía social. Nopp subraya que no son fases puramente lineales ni exentas de complejidad, pero insiste en que puede rastrearse la hostilidad latente entre estos dos tipos de poder. En su argumentación, el florecimiento de la sociedad, en términos culturales, económicos y éticos, se correlaciona con la expansión del poder social, mientras que la decadencia o el estancamiento surgen del predominio del poder político. El poder político crece cuando la gente, por ingenuidad o temor, delega en el Estado facultades que antes ejercía por sí misma. Así, el Estado reduce el campo de acción de la sociedad y concentra los recursos en sus propias manos o en las de quienes lo controlan. Un ejemplo recurrente que Nock menciona, de manera abstracta, sin detenerse en un estudio histórico pormenorizado, es el de cómo los gremios, las comunidades y los mercados libres pueden prosperar si no ven sofocados sus limitaciones por regulaciones e impuestos opresivos. Sin embargo, a medida que el Estado penetra en esos ámbitos, introduce sistemas de licencias,
gravámenes y privilegios que sirven a la oligarquía y entorpecen la competencia abierta. Desde su perspectiva, esta dinámica constituye una verdadera usurpación del poder social. Nock añade que la confusión entre poder social y poder político se debe a la propaganda del Estado, que hace creer que sin poder político la sociedad se vendría abajo. Pero para él es justo lo contrario. La sociedad se fortalece cuanto menos interviene el poder político. Con una elocuencia mordaz sentencia: el individuo y las asociaciones libres se bastan para organizar la producción y el bienestar mutuo. El Estado solo añade trabas, a la vez que se proclama salvador de aquellos a quienes ha oprimido. En términos analíticos, esta tercera sección es fundamental para la obra. De ella se desprende la idea de que hay dos fuerzas antagónicas en juego: la sociedad y el Estado, y que la lucha entre ellas define buena parte del devenir histórico. De aquí se deriva el título Nuestro enemigo, el Estado. El Estado se erige, por definición, como opositor al libre florecimiento del poder social. Tras establecer la distinción conceptual, procede a delinear la historia del Estado desde una óptica que, según advierte, es poco convencional. No se trata de la historia oficial que ensalza la supuesta evolución progresiva de las instituciones, sino de un relato de cómo pequeños grupos de conquista y dominación fueron institucionalizando el saqueo y la extracción de tributos hasta convertirse en gobernantes legitimados. Aquí retoma en parte el famoso análisis de Franz Oppenheimer sobre la vía política versus la vía económica para la obtención de riqueza, aunque no se adentra a citarlo extensamente, pero usa la misma lógica. El Estado, dice, nace cuando una casta de conquistadores o saqueadores se asienta en un territorio y, en lugar de saquear de manera esporádica, establece una práctica regular de exacción. Con el tiempo perfecciona métodos de legitimación que hacen creer a los saqueados que su sujeción es necesaria o justa. La clave de este proceso es que quienes controlan la fuerza coercitiva no se contentan con botines puntuales, sino que, para maximizar sus ganancias, descubren la conveniencia de un sometimiento estable de la población. La creación del Estado en tanto monopolio de la violencia surge como la formalización de este sometimiento. El saqueo se disfraza de impuestos, leyes, peajes y orden público. Con ello, la relación de conquista se torna permanente y los gobernados acaban asumiendo que dicha dominación es parte inalterable de su realidad. Nock describe varias etapas en este devenir. Primero, la conquista armada, luego la institucionalización de la exacción, más adelante la invención de una ideología o doctrina que glorifica el poder gobernante y lo reviste de un aura legitimador, sea religión, patriotismo, derechos divinos del monarca, supuesta voluntad popular, etc. Finalmente, quienes detentan las riendas del Estado se ocupan de expandir sus atribuciones, alegando siempre el bien común o la seguridad nacional. Nunca se declarará el Estado culpable de robo, aunque en esencia sus actos se reduzcan a confiscar y mandar, afirma con ironía. En este sentido, subraya que la evolución de las formas de gobierno, monarquías absolutas, monarquías constitucionales, repúblicas, democracias, no cambian en lo esencial el hecho de que el Estado subsiste por el monopolio de la coacción y de la apropiación forzosa de la riqueza.
La supuesta transición democrática no implica la desaparición de la lógica extractiva, sino que simplemente se ha vestido con nuevos ropajes para mayor aceptación social. Incluso señala que en los regímenes más modernos la eficacia de la propaganda es mayor, puesto que la ciudadanía cree participar cuando vota o elige representantes, sin advertir que el poder real permanece en manos de minorías organizadas que se benefician del Estado para sus fines. El capítulo histórico, por tanto, no pretende ofrecer un estudio pormenorizado de cada época, sino ilustrar un patrón. El Estado es un invento de los conquistadores, que luego se perpetúa a sí mismo por sucesivas justificaciones ideológicas. El saqueo se vuelve legal, los ladrones respetables, la opresión ley del país, y quien se atreva a cuestionarlo es tachado de revoltoso, loco o criminal. Con esta frase, Nock resume la consolidación del Estado a través de la historia y la fuerza del hábito social. Una de las partes más polémicas de nuestro enemigo, el Estado, es la que describe al Estado sin ambajes, como una estructura orientada al saqueo económico en beneficio de ciertos intereses. Nock elige términos duros para subrayar que no existe una verdadera reciprocidad o intercambio voluntario entre el ciudadano y el aparato estatal. Hay, más bien, un despojo legalizado. Dado que la palabra saqueo puede parecer extrema, el autor la explica. Se refiere a la apropiación de riqueza ajena mediante amenaza o empleo de la fuerza. Esa acción, practicada por particulares, sería juzgada como robo. Practicada por el Estado, se llama impuesto, exacción fiscal o recaudación. La raíz económica del Estado, escribe, es la misma que la de una banda de saqueadores. La diferencia es que los saqueadores aislados, al captar un botín, no pueden asegurar su continuidad. El Estado, por el contrario, institucionaliza el robo y lo perpetúa generación tras generación, revestido de legitimidad. Nock no niega, digamos, que parte de esos recursos extraídos se destine a cierto mantenimiento de servicios o funciones útiles, defensa, vías públicas, etc. Pero subraya que esto no elimina el carácter coactivo de la operación. En su opinión, la sociedad misma, a través de arreglos voluntarios, podría proveer de modo más eficaz gran parte de esos servicios, o al menos podría hacerlo sin sujeción a un monopolio que fija unilateralmente las condiciones. Si se argumenta que la sociedad es incapaz de preocuparse por tales servicios, se está reconociendo la presunción de incapacidad general del individuo, lo cual justifica toda tiranía. Más allá de los impuestos, Nock examina cómo el Estado facilita otros mecanismos de transferencia de riqueza a grupos particulares, aranceles aduaneros, subsidios, concesiones estatales, regulaciones que encarecen la entrada a ciertos mercados y así protegen monopolios. Todos estos dispositivos constituyen en su análisis variantes del mismo fenómeno. El Estado utiliza su poder coercitivo para otorgar privilegios a unos pocos a costa de muchos. De ahí que hable de un saqueo indirecto, cuando, por ejemplo, la intervención estatal extorsiona la competencia y encarece bienes en beneficio de ciertas industrias. Las masas pagan más por el pan, el combustible o el vestido. El industrial, apoyado por el Estado, se enriquece. Para Nock, este intercambio forzoso es tan saqueo como el impuesto directo. El objetivo de este apartado es recalcar la conexión entre el Estado y la dinámica de redistribución forzosa, que según Nock beneficia a minorías organizadas, élites, en detrimento
de la mayoría de la población. En su visión, los defensores del Estado suelen justificar esta maquinaria con el argumento de que sin el Estado habría caos e injusticia, pero el autor considera esa justificación como mero discurso apologético. En una frase contundente escribe: el supuesto remedio, un poder capaz de saquear legalmente, resulta ser peor que la enfermedad que pretendía aliviar, la inseguridad que podrían causar los ladrones privados. La tesis central de esta sección, por tanto, es clara: el Estado expropia a la sociedad la riqueza y la capacidad de organizarse, y lo hace de manera sistemática. Esto lo lleva a reflexionar sobre el control ideológico que hace posible que los ciudadanos acepten o toleren tal expropiación. En capítulos posteriores, analiza la forma en que el Estado logra mantener su posición dominante sin que la mayoría de la población se rebele abiertamente. La respuesta, según él, reside en la habilidad estatal para moldear la opinión pública mediante la propaganda y la educación, creando la impresión de que su intervención es indispensable y que sin ella la vida en sociedad se desmoronaría. El primer acto de una autoridad que se instituye como Estado es apoderarse de la educación formal y de la transmisión cultural. Controla el relato histórico, santifica su propia existencia e inculca en cada generación la creencia de que sin el Estado no hay civilización ni seguridad. Esto se consigue mediante la enseñanza en las escuelas, la narración oficial de la historia patria, la exaltación de próceres políticos y la fusión ideológica entre el Estado y la nación. De hecho, Nock apunta que uno de los triunfos más sutiles del Estado consiste en hacer que los ciudadanos confundan su lealtad con el patriotismo. El amor a la patria se transforma en obediencia incondicional al Estado, cuando en rigor la patria es la sociedad misma y el Estado su parásito. Además, la propaganda promueve la idea de que los males sociales provienen de la insuficiente intervención estatal, un argumento que legitima una expansión aún mayor de su poder. A cada problema, sea económico, sanitario, moral, se reacciona pidiendo más leyes, más recursos para el aparato político, consolidando así el círculo vicioso de la expropiación. La sociedad, víctima de la intromisión del Estado, cree erróneamente que la solución es darle más poder al agresor, abriendo la puerta a nuevos abusos. Nock relata cómo históricamente se han empleado tácticas de adoctrinamiento que van desde el miedo hasta la exaltación del providencialismo estatal. La conclusión que extrae es contundente: el Estado no se fundamenta meramente en la fuerza armada, sino también a través de la legitimidad que construye a través de la manipulación cultural y psicológica. La fe en el Estado se arraiga tan profundamente que la gente no contempla seriamente la posibilidad de vivir sin él, ni de cuestionar su perpetua interferencia en sus asuntos. En esta sección de la obra nos critica la alianza entre el Estado y ciertos medios de comunicación que funcionan como correa de transmisión de su propaganda. Al redundar los mensajes, la mentalidad ciudadana se habitúa a creer en la salvaguarda estatal. Por eso, cuando surge un discurso que ponga en entredicho la legitimidad o la necesidad del Estado, suele ser tachado de antisocial, irresponsable o subversivo. En opinión de Nock, es indicativo de cuán eficaz es la propaganda que incluso muchos intelectuales sucumben a esa veneración y justifican el estatismo en sus teorías. En una prolongación del tema de la propaganda, Nock argumenta que el Estado actúa como una especie de religión secular,
A falta de un término más neutral, compara la devoción que generan las instituciones estatales con la veneración religiosa que antes se rendía a las deidades. Este fenómeno no se explica solo por la propaganda, sino por un cierto anhelo de certeza, seguridad y referencia moral que muchos seres humanos buscan fuera de sí mismos. Alguien que hallaba consuelo en la fe religiosa puede igualmente volcar su confianza en el Estado como rector de la vida colectiva. Así como el hombre primitivo, escribe, confiaba en la divinidad para solucionar sus problemas y hacerlo inmune a las desgracias, el hombre moderno entrega su fe al Estado, persuadido de que éste lo salvará de la miseria, la injusticia o la enfermedad. El Estado, complacido, exhibe sus rituales legislativos y administrativos a la manera de ceremonias litúrgicas y reclama obediencia ciega. Nock enfatiza que este proceso es extremadamente perjudicial para la autonomía del individuo. La ciudadanía acaba dependiendo psicológicamente de la providencia estatal, en lugar de asumir la responsabilidad de su propia existencia. Poco a poco, las personas dejan de creer en su capacidad de resolver problemas y se acostumbran a solicitar al Estado nuevas leyes, subsidios o intervenciones que aparentemente aligeran sus cargas. Sin embargo, el costo en términos de libertad y de recursos transferidos al aparato público es altísimo. El carácter cuasi religioso del estatismo se refleja en la sacralización de ciertos símbolos, banderas, himnos, monumentos, y en la idea de que criticar al Estado equivale a una herejía o traición. Nock cita ejemplos de su época en los que quienes osaban cuestionar la legitimidad de las políticas estatales eran acusados de antipatriotismo y marginados socialmente. Tal como la Iglesia medieval excomulgaba a los disidentes, el Estado moderno estigmatiza a quienes no comulgan con su credo oficial. Esta es la base de su poder moral, el miedo al ostracismo y la idolatría de los emblemas patrios. Por tanto, en este apartado se aporta un componente psicológico y cultural que no se reduce a argumentos económicos o políticos. Destaca la dimensión simbólica. El Estado, para perpetuarse, se presenta no solo como un proveedor de servicios, sino como una entidad mística que exige devoción y castiga el escepticismo. Ante ello, la llamada de Enoch es liberarse de la idolatría, es a reconocer que la confianza en el poder social, en la cooperación voluntaria, es una vía más humana y efectiva que la organización. En otro bloque de la obra, Nock examina las consecuencias económicas del intervencionismo estatal, así como denuncia el saqueo directo, impuestos, y el indirecto, privilegios legales. También explora el modo en que la manipulación de los mercados genera ineficiencias y crisis recurrentes. A su entender, la pretensión del Estado de regular la economía no solo distorsiona el libre juego de la oferta y de la demanda, sino que conduce a la socialización de las pérdidas, mientras se privatizan las ganancias a favor de los grupos allegados al poder. Si el empresario fracasa en condiciones de mercado libre, asume sus pérdidas, mas cuando el Estado interviene, a menudo rescata a los fracasados, transfiriendo el costo a los contribuyentes. Así, desaparece la disciplina del riesgo y el favor político sustituye al mérito económico. Nock critica la idea de que el Estado, con sus subsidios y regulaciones, proteja supuestamente a la población. En su opinión, esa protección solo cubre a quienes tienen la influencia o la cercanía adecuada para beneficiarse de la intervención estatal. La colusión entre políticos y grandes intereses establece monopolios, restringe la competencia y encarece productos, perjudicando a los ciudadanos comunes. Asimismo,
Subraya que los ciclos de auge y recesión se agravan con la intromisión estatal en el crédito, la moneda y la banca, porque tales operaciones responden a criterios políticos y no a la demanda genuina del mercado. Nock no propone una teoría económica sistemática, pero sí esboza la idea de que la sociedad, dejada a su libre actividad productiva, tendería a un mayor equilibrio que el que propician las políticas estatales. Emplea, de hecho, metáforas como la mano visible del Estado estrangula la mano invisible del mercado. Sostiene que la mano invisible del mercado, expresión tomada prestada de la obra famosa de La riqueza de las naciones, pese a sus defectos, se acerca mucho más a una interacción equilibrada entre productores y consumidores que la manipulación ejercida por un grupo que detenta el poder. Esta línea de análisis lleva a Nock a denunciar la fusión de intereses entre el Estado y las grandes corporaciones, fenómeno que hoy llamamos capitalismo de amigos o de amiguetes. Para él, este tipo de capitalismo, auspiciado y sostenido por el Estado, no es genuinamente capitalista, sino una forma de mercantilismo que concentra la riqueza y mina las opciones de los pequeños emprendedores y trabajadores. Por ende, concluye que la intervención gubernamental no es neutral, sino sesgada, y convierte al Estado en el agente principal de la desigualdad basada en privilegios políticos. Albert J. Nock dedica también varias páginas a explicar cómo la democracia, entendida como la participación de la ciudadanía en la elección de gobernantes, no elimina la lógica depredadora del Estado. Al contrario, estima que con la llegada de las democracias modernas, el poder estatal se ha incrementado de un modo aún mayor que en algunos regímenes tradicionales, debido a la ilusión de legitimidad que provee el sufragio universal. Bajo la monarquía, el rey al menos no pretendía ser el representante del pueblo. Su opresión se veía con mayor claridad. Bajo la democracia, el Estado afirma hablar en nombre de todos, cuando en realidad unos pocos se sirven de la maquinaria política para expoliar a la masa de la población. El autor subraya que la idea de un control popular sobre el Estado es en buena medida ficticia, porque la mayoría de los ciudadanos carece de la organización y la información necesaria para fiscalizar el poder. En cambio, grupos de presión o cabilderos, lobbies, bien financiados, consiguen incidir en las decisiones políticas. Las elecciones se convierten en un concurso de propaganda en el que los mismos partidos, financiados por intereses especiales, pugnan por administrar el Estado en provecho de sus socios, mientras engatusan al público con discursos grandilocuentes. Nock muestra escepticismo respecto a la noción de que la democracia garantice libertades individuales y evite la tiranía. Cita ejemplos de su propio tiempo para mostrar que la creciente centralización en los gobiernos democráticos no frenó ni las guerras ni las crisis económicas. Es así que, según él, el régimen democrático funciona como un filtro legitimador que enmascara la dinámica de saqueo, cuando la mayoría está convencida de que su gobierno es legítimo porque puede votar. Difícilmente advierte que ese gobierno en la práctica extiende sin cesar sus poderes, restringiendo la acción social espontánea. Señala también que la creencia en la benevolencia intrínseca de un gobierno electo descansa en la suposición de que la voluntad colectiva es infalible, pero Nock rebate esto apuntando: una multitud puede ser tan injusta e ignorante como un monarca despótico y con la misma facilidad puede consentir abusos si se los presenta de un modo atractivo. Con ello, reta la premisa central de la democracia moderna, diciendo que no hay garantía alguna de que la mayoría busque el bien común ni salvaguarde la libertad. La masa puede ser manipulada y llevar al poder a líderes con agendas expansionistas. Hacia la parte final de la obra,
Se pregunta si la sociedad dispone de mecanismos para defenderse o liberarse del poder estatal. Su respuesta es pesimista. Reconoce que la arraigada credulidad en el Estado, unida a los intereses ya creados, dificulta severamente cualquier intento de revertir la situación. Sin embargo, deja una ventana abierta a la acción individual y a la organización voluntaria como una fuerza subterránea que en ciertos momentos históricos podría socavar el edificio estatal. Argumenta que la clave está en que el individuo recupere su sentido de autonomía y su confianza en el poder social. La sociedad debe cultivar sus instituciones propias como asociaciones, redes de cooperación, mutuas de ayuda, etcétera, para resistir la injerencia del Estado siempre que sea posible. Solo así puede esperar que se desactive la maquinaria política o al menos sustraerse parcialmente a sus efectos. Este planteamiento sugiere un camino basado, más que en la confrontación frontal, en la generación de espacios de libertad al margen del control estatal. Nock admite que no es optimista a corto plazo, dada la magnitud de la maquinaria estatal y su potencia propagandística. En un pasaje, lamenta: la mayoría de las personas desconocen la posibilidad de una organización social espontánea y voluntaria. Apenas si conciben la idea de que una institución que no sea estatal pueda proveer los servicios que necesitan. Esta ignorancia, fomentada a su juicio por la educación oficial, equivale a una barrera mental difícil de franquear. Así, la obra cierra con una visión más bien escéptica acerca de las posibilidades de reformar o desmontar el Estado por vías políticas convencionales. Nock postula la necesidad, por tanto, de una transformación cultural que salte la libertad individual y desmitifique las pretensiones del poder político. Mientras los ciudadanos veneren al Estado como su pastor, seguirán siendo un rebaño al servicio de quien los esquila, ironiza en uno de sus párrafos finales con su característico estilo mordaz. ¿Y a ti qué te ha parecido la opinión de Nock? ¿Estás de acuerdo con él? ¿Crees que el Estado nos tiene sometidos y que cada vez nos corta más libertades? Déjamelo en los comentarios. Arriba te dejo más vídeos para que sigas profundizando en el saber.